Mi hermana apareció en nuestras vidas después de desaparecer por 6 años, y empezó a salir con el primo de mi esposo, pero luego se emborrachó y confesó su amor por mi esposo. Hola a todos. Hace 6 años rompí toda relación con mi hermana Mindy después de sorprenderla coqueteando repetidamente con mi entonces novio y ahora esposo, Richard, quien claramente se sentía incómodo. Lo que empeoró la situación fue que a mis padres nunca pareció importarles en absoluto. Actuaban como si fuera perfectamente normal que mi hermana se acercara al hombre con el que estaba saliendo y pensaban que solo era una fase para ella. Para contextualizar, Mindy es mi hermana menor. En los primeros años, no creo que Mindy me tuviera tanto resentimiento como el que desarrollaría después. Recuerdo que hubo una época en la que la adoraba y pensar en distanciarme de ella habría sido algo imposible. Siempre jugábamos juntas, y yo fui quien le enseñó a andar en bicicleta. Pero cuando empezamos a crecer, se hizo cada vez más evidente lo diferentes que eran nuestras personalidades. Académicamente, yo tendía a hacerlo bien en la escuela sin mucha dificultad, mientras que a Mindy le costaba más trabajo. No era que fuera poco inteligente, pero por alguna razón, los estudios no le resultaban tan fáciles. Esto comenzó a ser un punto de fricción en casa, ya que nuestros padres ponían mucho énfasis en nuestras calificaciones. Al ver que Mindy no rendía bien, nuestros padres siempre hacían comparaciones, usándome como ejemplo a seguir para ella, diciéndole constantemente que intentara más, que hiciera mejor esfuerzo, como si yo fuera el estándar que debía alcanzar. Podía notar lo mucho que eso la frustraba y, honestamente, no puedo culparla por estar molesta. Debió ser difícil escuchar constantemente que no estaba a la altura de su hermana mayor. Intenté hablar con ella al respecto e incluso ayudarla con sus tareas, pero con la crítica constante, ella comenzó a distanciarse de mí. Luego, en nuestra adolescencia, surgió el tema de cómo pasábamos nuestro tiempo después de la escuela. Yo soy más introvertida, por lo que mis tardes solían ser tranquilas, llenas de estudio o de lectura en mi habitación. Me sentía cómoda con mi propia compañía, así es como siempre he sido. En cambio, Mindy era mucho más sociable, le encantaba salir y estar con sus amigos, y prosperaba en ese ambiente. No era una mala persona por querer ir a fiestas o eventos escolares como el baile de graduación, era simplemente su forma de ser. Pero, como yo prefería quedarme en casa, nuestros padres usaban eso como excusa para mantenerla en casa también. Decían cosas como, tu hermana está en casa estudiando, ¿por qué tú no puedes hacer lo mismo? O si ella no va a fiestas, ¿por qué deberías ir tú? Era totalmente injusto para ella, y lo sabía. No tenía ningún problema con que ella quisiera salir y divertirse, pero nuestros padres hacían que pareciera que yo era el estándar que ella debía seguir. Esto solo logró que ella se enojara aún más. Poco a poco empezó a descargar su frustración en mí, llamándome aburrida y ratón de biblioteca porque no tenía la vida social que ella anhelaba. Podía ver cuánto resentía las restricciones que nuestros padres le imponían, pero dolía que dirigiera su enojo hacia mí. Intenté explicarle que no era mi culpa, que yo no era quien la mantenía en casa, pero sabía que no podía culpar a nuestros padres, así que dirigía su ira hacia mí en su lugar. Con el tiempo, la tensión entre Mindy y yo se intensificó. Lo que comenzó como pequeños desacuerdos se convirtió en peleas más frecuentes e intensas. Mindy empezó a atacarme haciendo comentarios sobre mi apariencia. Hacía comentarios sarcásticos sobre mi cabello, mi peso o cualquier otra cosa en la que pudiera pensar. Uno de sus insultos favoritos era comparar nuestra apariencia. Se reía y señalaba como supuestamente yo había heredado los rasgos de nuestro padre, lo que me hacía menos atractiva que ella. Decía cosas como, bueno, tienes la nariz y los hombros de papá, así que no es de extrañar que parezcas masculina para ser mujer. Era una comparación hiriente, ya que nunca había pensado en mi cuerpo de esa manera hasta entonces. No importaba cuántas veces le dijera que dejara de hacerlo, siempre encontraba otra cosa de la cual burlarse. Un día, hice un comentario casual a mi mamá frente a Mindy sobre cómo mis viejos jeans ya no me quedaban. No era algo importante, solo una observación sobre cómo mi cuerpo había cambiado con el tiempo. Mi madre, comprensiva, me tranquilizó diciendo que era perfectamente normal que nuestros cuerpos cambien y que no tenía nada de qué preocuparme. Pero Mindy vio eso como una oportunidad para atacarme. Con una sonrisa burlona en su rostro, se rió y dijo, bueno, estás empezando a parecer un cerdo, tal vez sea una señal de que deberías levantarte de ese trasero gordo y hacer más ejercicio. Ese comentario me dolió profundamente. Recuerdo que sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mi madre intervino de inmediato y la reprendió por ser tan cruel, pero aunque mi mamá estaba de mi lado, las palabras de Mindy quedaron grabadas en mí. No es que antes tuviera sobrepeso o estuviera poco saludable, pero escuchar algo así de mi propia hermana menor me afectó de una manera difícil de explicar. Eventualmente,
decidí que ya era suficiente. Tomé la decisión de empezar a hacer ejercicio, no para demostrarle nada a ella, sino para mí misma. Quería sentirme más fuerte y saludable, y pensé que tal vez el ejercicio también me ayudaría a despejar la mente. Así que empecé a hacer ejercicios ligeros con pesas en casa y a correr cada mañana. A medida que me iba adentrando más en ello, me di cuenta de cuánto lo disfrutaba. Ya no estaba haciendo ejercicio por lo que Mindy había dicho, sino porque amaba la sensación de logro que venía con fortalecerme y mejorar mi resistencia. Se convirtió en algo que esperaba con ansias, una salida positiva para todas las emociones negativas que había estado llevando. Mirando hacia atrás, me alegra haber tomado esa decisión, ya que una mañana, durante una de mis carreras regulares, conocí a mi novio, quien ahora es mi esposo. Desde el principio, Rachel y yo conectamos por nuestro amor compartido por mantenernos activos, y lo que comenzó como conversaciones casuales durante nuestras carreras se convirtió en algo mucho más profundo. Me gustaba correr con él todos los días y me sentía mucho más segura. Conocerlo fue una de las mejores cosas que me han pasado, y no habría sucedido si no hubiera tomado la decisión de empezar a cuidar mejor de mí misma. Cuando Rachel y yo comenzamos a salir y las cosas se pusieron más serias entre nosotros, mis padres estaban encantados de verme tan feliz y realmente lo apreciaban. Podía notar que era un buen chico y que realmente me estaba enamorando de él. Admito que antes de conocer a Rachel solo había salido con un chico, así que no tenía mucha experiencia. Sin embargo, mi relación con Rachel se sentía realmente fácil y natural. Pero, como siempre, Mindy encontró una manera de arruinar las cosas. Me veía regresar a casa toda emocionada y feliz después de pasar tiempo con Rachel, y en lugar de apoyarme, decía cosas como, no deberías ponerte tan feliz, probablemente solo te está usando o no tienes tanta experiencia en citas como yo, así que no te adelantes. Te estás poniendo demasiado seria y necesitada. Era como si no pudiera soportar verme feliz, especialmente con alguien como Rachel. Podía notar que quería que me sintiera insegura en mi relación, como si no pudiera merecer a alguien como él. Sin embargo, Rachel no era nada de lo que ella insinuaba. Desde el principio, estaba completamente enamorado de mí. Siempre cumplía su palabra, me trataba con respeto y dejaba claro que veía un futuro conmigo. Me sentía segura y amada a su lado, y nunca dudé de sus intenciones, así que no prestaba atención a las palabras de Mindy. Después de meses de salir juntos, Rachel fue a la casa de mis padres para conocer oficialmente a toda la familia. Fue un gran paso y estaba un poco nerviosa, pero sobre todo emocionada. Mis padres fueron muy acogedores, como esperaba, y les gustó inmediatamente. Vieron cuánto me cuidaba, y eso fue suficiente para darle su aprobación. Fue una gran velada en general, excepto por Mindy. Había esperado que quizás hiciera algunos comentarios sarcásticos sobre mí frente a él, como solía hacer, pero en su lugar estaba extrañamente coqueta con Richard. Hacía comentarios sobre lo bien que se veía o se reía demasiado de sus bromas. En un momento, incluso tocó su brazo durante la conversación, lo que hizo que Richard se sintiera increíblemente incómodo. Movió su silla un poco más lejos de ella también. Miré a mis padres para ver si habían notado el comportamiento de Mindy, pero parecían ajenos a todo. Para ser honesta, siempre supe que Mindy se comportaba de cierta manera con los chicos. Tenía esta costumbre de parpadear exageradamente, usar una voz más suave y femenina y, en general, actuar para llamar su atención. No me sorprendía cuando lo hacía con chicos en el pasado, pero esta vez era diferente. Se trataba de Richard, mi novio, y no esperaba que cruzara esa línea. No podía quitarme la incomodidad que sentía por cómo había actuado esa noche. Así que, después de que Richard se fue, decidí hablar con mis padres sobre ello. Les expliqué cómo Mindy había estado comportándose de manera extraña con Richard durante toda la noche, pero para mi sorpresa, lo ignoraron por completo. Mi mamá incluso me hizo una broma, casi riéndose de la situación, y dijo algo como, oh, vamos, es lindo que tu hermanita tenga un pequeño y inofensivo enamoramiento con Richard. Probablemente solo significa que confía en él también. Me sorprendió mucho su reacción, especialmente la de mi madre. Era como si no viera nada malo en el comportamiento de Mindy. Para ella no era nada, pero para mí era mucho más que eso. Era una violación de los límites y me hacía sentir incómoda ver a mi hermana menor tratando de coquetear descaradamente con mi novio. Como mis padres no iban a hacer nada al respecto, decidí enfrentarme a Mindy directamente. Sin embargo, cuando le mencioné por qué estaba tocando el brazo de mi novio, ella actuó toda inocente y como si no supiera lo que estaba haciendo. Me dijo que no quería decir nada con eso, que solo encontraba a Richard muy lindo y que él se veía demasiado bien para mí.
Sacudí la cabeza y le dije que sus acciones no solo me hacían sentir incómoda a mí, sino también a Becher, y que estaba siendo una acosadora. Incluso Becher había notado lo raro que era su comportamiento. Le dije que no tenía derecho a comportarse así alrededor de él. Al oír esto, su rostro se puso rojo como un tomate, y pude notar que mis palabras habían tocado una fibra sensible. En lugar de disculparse o intentar explicarse, se veía furiosa y se fue a su habitación, cerrando la puerta de un portazo. Estaba claro que la había avergonzado, pero no me arrepentí de confrontarla. No iba a permitir que socavara mi relación con Richard ni que me hiciera sentir insegura. Después de este incidente, comencé a tener cuidado con mi hermana y dejé de llevar a Richard a casa. Él también me confesó que no se sentía cómodo alrededor de Mindy. Más tarde, cuando llegó el momento de irnos a la universidad, él y yo fuimos aceptados en universidades que estaban casi a 1 hora de distancia entre sí. Fue un poco triste estar en una relación a distancia, pero él me aseguró que lo haríamos funcionar, y yo confiaba en él. Mindy, antes de que me fuera a la universidad, me dijo que no debería tener expectativas con Richard y que los hombres siempre engañan una vez que están en la universidad. Afortunadamente, a pesar de sus comentarios, Richard y yo logramos que nuestra relación a distancia funcionara. Hablábamos todos los días, hacíamos planes para vernos cada vez que podíamos y nos manteníamos unidos a pesar de la distancia. Un día, Richard me mencionó en una de nuestras llamadas que Mindy le había enviado una solicitud de amistad en Facebook. La aceptó sin pensar mucho en ello, ya que era mi hermana, así que no era algo completamente extraño. Pero de inmediato, Mindy empezó a enviarle mensajes. Richard me lo contó de inmediato porque le pareció raro, especialmente considerando que Mindy no había estado en contacto conmigo desde que me fui a la universidad. No me había llamado ni enviado un solo mensaje. Si mi mamá intentaba que hablara conmigo, Mindy comenzaba a gritarle que no quería hablar. Ahora, de repente, estaba enviando mensajes a mi novio. No tenía sentido. Unos días después de nuestra conversación, Richard vino a visitarme a la universidad, como solía hacer, y fue entonces cuando me mostró todos los mensajes que le había estado enviando. Los revisé y vi que no había una sola respuesta de él, y aún así, ella le enviaba mensajes todos los días. Le enviaba mensajes como buenos días, guapo o buenas noches, pensando en ti con un emoji de corazón, a pesar de que él nunca respondía. Además, noté que había comenzado a comentar en algunas de sus publicaciones, a veces llamándolo guapo o dejando un emoji de rosa. Esto ya era demasiado, y ambos estuvimos de acuerdo en que algo debía hacerse. Así que, con Richard a mi lado, decidí llamar a Mindy y confrontarla directamente. Sin rodeos, le pregunté por qué había estado enviándole mensajes a Richard a mis espaldas. Al principio, intentó desviar el tema, diciendo que solo quería saber cómo estaba. Pero esa excusa no me convenció. Le dije directamente que no tenía derecho a enviarle mensajes así a mi novio y que, si realmente quería saber de él, podía hacerlo a través de mí. No había razón para actuar a mis espaldas de esa manera. Le dije que estaba actuando como una acosadora al enviarle mensajes múltiples a pesar de que él claramente la estaba ignorando. Dejé claro que Richard iba a eliminarla de su cuenta y que, si volvía a molestarlo, no dudaría en enviar todos los mensajes y comentarios a nuestros padres y a nuestros primos. Quería que entendiera lo fuera de lugar que estaba actuando, y si quería seguir comportándose como una rara enviando mensajes al novio de su hermana mayor, entonces podría explicárselo a toda la familia. En ese punto, comenzó a defender sus acciones, dándome excusas de que no era un gran problema, que probablemente a Richard no le molestaban sus mensajes y que él debía estar mintiéndome al decir que se sentía incómodo. Le recordé nuevamente que esta era su última advertencia. No quería hacer que las cosas fueran aún peor de lo que ya eran, así que le dije que, si me respetaba en lo más mínimo, debía detenerse de inmediato. Afortunadamente, Richard se mantuvo a mi lado durante todo esto, y después de esa conversación, la eliminó inmediatamente y parecía casi aliviado de haber terminado con ella. Esto también fue necesario para evitar que su comportamiento tóxico afectara nuestra relación. Como probablemente te imaginarás, después de todo el lío con Richard, la ya tensa relación entre Mindy y yo se deterioró aún más. Aunque nunca intentó volver a contactar a Richard después de esa confrontación, quedó claro que albergaba resentimiento hacia mí. Cada vez que volvía a casa durante las vacaciones, se negaba a reconocer mi presencia, como si yo no existiera para ella. Cualquier vestigio de una relación fraternal entre nosotras desapareció por completo. Mis padres notaron el cambio, pero realmente no intervinieron. Mi madre, con su tendencia a minimizar las cosas, incluso después de enterarse de todo, lo descartaba diciendo que las peleas entre hermanas eran normales y que Mindy eventualmente crecería y superaría su enamoramiento inofensivo con Richard.
Ella estaba convencida de que esto solo era una fase y que eventualmente Mindy y yo nos reconciliaríamos. Pero nunca lo hicimos. Pasó el tiempo y me gradué de la universidad. Richard y yo seguíamos fuertes, y después de años de mantener nuestra relación a distancia, finalmente nos mudamos juntos. La vida parecía estar encajando. Teníamos nuestras carreras separadas, pero nos apoyábamos mutuamente en todas las subidas y bajadas. Entonces, un día, Richard me sorprendió completamente al pedirme matrimonio. Fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida. No podía creer que hubiéramos superado tantas cosas juntos y que ahora estuviéramos dando este siguiente paso. Nuestros padres estaban encantados, y comenzamos a planear la boda con entusiasmo. Mi madre, aún con la esperanza de que pudiéramos arreglar nuestra relación, insistió en que incluyera a Mindy en la boda. Me convenció de pedirle que fuera dama de honor, a pesar de que tenía serias reservas al respecto. Pero cuando le pedí a Mindy que fuera dama de honor, ella se negó rotundamente. No me dio ninguna explicación. Además, también se negó a asistir a mi boda. Nuestros padres intentaron intervenir, pero Mindy estaba decidida en su decisión. Para ser honesta, me sentí un poco aliviada de que no asistiera a la boda, ya que así no tendría que preocuparme por ningún drama innecesario. Así que lo dejé pasar. Habían pasado 6 años y no había tenido ningún contacto con Mindy. La vida siguió y rara vez pensaba en ella. Eso fue hasta hace unos 7 meses, cuando mi esposo, Richard, mencionó casualmente una noche que acababa de descubrir que su primo, Harry, había publicado una foto en las redes sociales con su nueva novia, y para su sorpresa, esa chica no era otra que mi hermana, Mindy. Me mostró la foto, y no podía creer lo que veía. La idea de que Mindy estuviera saliendo con alguien de la familia de Richard me tomó completamente por sorpresa. Ni siquiera sabía que estaban en los mismos círculos, y mucho menos que se habían conocido y ahora estaban saliendo. Mi reacción inmediata fue preguntarme si esto era algún tipo de movimiento intencional por parte de Mindy. Después de todo lo que había sucedido entre nosotras y especialmente su extraña fijación con Richard en el pasado, no podía sacudirme la sensación de que había algo más detrás de esto. Sintiéndome confundida, decidí contactar directamente a Harry. Siempre habíamos tenido una buena relación, así que me sentí lo suficientemente cómoda como para preguntarle qué estaba pasando. Cuando mencioné a Mindy, Harry me dijo que aparentemente se habían conocido en un gimnasio meses atrás y que habían hecho buena química desde el principio. Parecía genuinamente enamorado de ella. Intenté mantener la conversación ligera, pero tenía que hacer la pregunta obvia: ¿sabía que Mindy era mi hermana? Admitió que lo supo después de unas pocas citas, aunque Mindy le pidió explícitamente que no me lo mencionara para nada, razón por la cual nunca se puso en contacto conmigo ni con Richard. Eso fue una gran señal de alarma para mí. ¿Por qué querría mantener en secreto su relación con Harry? En ese momento, sentí que no tenía otra opción que decirle a Harry la verdad sobre mi relación rota con Mindy. Le conté todo, los años de resentimiento, la forma en que ella había cruzado los límites con Richard y por qué finalmente decidí cortar todo contacto con ella. Le hablé de la obsesión extraña que parecía tener con Richard en aquel entonces y de lo incómodo que nos había hecho sentir a ambos. No me guardé nada, porque sentía que Harry merecía saber exactamente por qué esta situación era tan bizarra para mí. Esperaba que, al menos, entendiera mis preocupaciones o estuviera dispuesto a escuchar con la mente abierta, pero en lugar de eso, Harry se puso a la defensiva. Parecía genuinamente enojado de que yo mencionara todo esto. Argumentó que Mindy había sido muy amable con él y que probablemente estaba inventando cosas o exagerando eventos del pasado. Se negó a creerme, y me sentí frustrada y herida. Más tarde, cuando mi esposo se enteró de mi conversación con Harry, también se molestó. Me dijo furioso que no debería haberme entrometido en su relación, ya que eso no era asunto nuestro. Intenté explicarle que mis intenciones eran proteger a Harry y asegurarme de que fuera consciente del historial de Mindy y de sus posibles problemas. Sinceramente, quería que estuviera a salvo y evitara sufrir. Pero Richard me dijo firmemente que debía aprender a aceptar el amor verdadero entre ellos, ya que Harry parecía genuinamente feliz con ella. También me dijo que, después de todos estos años, tal vez Mindy había cambiado y que debíamos darle el beneficio de la duda. A pesar de mis reservas sobre Mindy, por el bien de Richard, acepté dar un paso atrás. En los últimos meses, después de la revelación en las redes sociales, Harry y Mindy han estado saliendo de manera más abierta. Nuestros padres, aunque al principio incómodos con toda la situación, eligieron creer en la afirmación de Harry de que fue solo una coincidencia que él y Mindy se conocieran en su gimnasio. Sin embargo, Richard y yo hemos mantenido nuestra distancia de ellos y rara vez asistimos a reuniones familiares. Este pasado fin de semana,
Harry nos invitó a su fiesta de inauguración y nos insistió en que asistamos. Al parecer, había decidido mudarse con Mindy. Richard y yo dudamos al principio sobre asistir, pero no queríamos causar una ruptura en la familia al rechazar la invitación, así que decidimos ir a regañadientes. Cuando llegamos a la fiesta, todo se sentía extraño desde el principio. Harry, claramente enamorado, estaba prácticamente saltando de felicidad, diciéndole a todo el mundo cómo él y Mindy estaban hechos el uno para el otro. Parecía tan entusiasmado, tan enamorado, pero Mindy estaba indiferente, casi despreocupada hacia él. Noté que, en un par de ocasiones, ella miró a Richard, pero nunca se acercó a hablar con nosotros. A medida que avanzaba la noche, pude ver que Mindy estaba bebiendo mucho más que los demás invitados. En un momento, Richard se disculpó para ir al baño, y fue entonces cuando Mindy aprovechó la oportunidad para estar a solas con él. Aparentemente, lo siguió hasta allí y trató de iniciar una conversación. Según Richard, ella parecía decidida a hablar con él en privado, pero él le dijo firmemente que lo que tuviera que decirle, podría decirlo frente a mí. Fue entonces cuando Mindy, ya bastante borracha, comenzó a confesarle en voz alta sus sentimientos a Richard allí mismo en el pasillo. Con la voz entrecortada por el alcohol, le dijo que siempre había estado enamorada de él, que había hecho todo lo posible por estar cerca de él. Su voz se fue haciendo más fuerte y frenética mientras lo acusaba de haberme elegido a mí, cuando, según ella era la más atractiva. Su arrebato fue tan ruidoso que algunos de los invitados lo escucharon. Me levanté de mi asiento, pero antes de que pudiera reaccionar, Harry corrió a ver qué pasaba. Desafortunadamente, también escuchó claramente la confesión de Mindy a Richard. Pude ver la sorpresa y el dolor en su rostro al darse cuenta de la verdad. El ambiente en la habitación se volvió tenso, y pude ver a la gente murmurando, sin saber cómo reaccionar ante el drama que se estaba desarrollando frente a ellos. Como siempre, Richard manejó la situación con calma. Simplemente le dijo a Mindy que era inapropiado que dijera esas cosas y que sus sentimientos, fueran los que fueran, no importaban, porque él siempre había estado enamorado de mí. Eso solo pareció enfurecerla aún más, y comenzó a llorar sin control. Harry intentó llevar a Mindy lejos de todos para evitar que se avergonzara aún más. Finalmente, Richard y yo decidimos que lo mejor era irnos de la fiesta. La tensión era demasiado intensa, y estaba claro que nada bueno resultaría de quedarnos más tiempo. Más tarde supimos que, después de nuestra partida, Harry y Mindy tuvieron una gran pelea delante de todos. Al parecer, fue una escena de completo caos. Mindy, en un estado de furia y ebriedad, lanzó platos y vasos a Harry mientras él intentaba esquivar sus ataques y le exigía saber por qué estaba enamorada de Richard. Estoy segura de que debió ser una experiencia horrible para todos los presentes. Los padres de Harry pronto se pusieron en contacto conmigo después del incidente. Estaban molestos y querían hablar sobre lo que había sucedido. Les reiteré todo lo que ya le había contado a Harry, que Mindy siempre había tenido una extraña obsesión con mi esposo, a pesar de que Richard nunca había mostrado interés en ella, y que probablemente incluso se había hecho amiga de Harry con esa intención. Les dije que necesitaban hablar con Harry y hacerle ver la verdad. Hoy recibí otra llamada de los padres de Harry. Resulta que, después de hablar con sus padres, Harry intentó romper con Mindy. Pero, como era de esperar, ella no se tomó bien su decisión. En su enojo, Mindy comenzó a destrozar el apartamento de Harry, arrojando cosas, rayando su coche e incluso esparciendo brillantina por todo el lugar como una forma de venganza. Luego empacó sus cosas y se fue, dejando un desastre que ahora Harry tendría que lidiar, ya que solo su nombre estaba en el contrato de arrendamiento. Los padres de Harry estaban comprensiblemente furiosos y exigieron que me pusiera en contacto con mi hermana de inmediato, ya que ella no estaba respondiendo a sus llamadas. También exigieron que me asegurara de que Mindy pagara por todos los daños. Les reiteré que intentaría comunicarme con ella, pero que dudaba que respondiera a mis llamadas. Al oír esto, los padres de Harry comenzaron a amenazar con tomar acciones legales, diciendo que si no me aseguraba de que cubriera los costos, me demandarían a mí y a ella. Me sorprendió mucho su reacción. Traté de explicarles que no tenía control sobre las acciones de Mindy y que ya les había advertido a ellos y a Harry sobre su comportamiento. La madre de Harry replicó que debía haber hecho un mejor trabajo advirtiéndoles y que, dado que ella es mi hermana, debería ser responsable por los daños. ¿Soy yo la mala por no haber advertido lo suficiente a Harry y a sus padres? Actualización 1. ¡Wow! No puedo creer que mi publicación haya explotado tan rápido. Hablé con Mitchell sobre esto cuando llegó del trabajo y me aseguró que hablaría con su familia y arreglaría todo. Me pidió que no me preocupara por nada, ya que no tengo responsabilidad legal por las acciones de mi hermana de todos modos. Además,
Rachel se disculpó por no haberme creído cuando intenté advertirle antes sobre las señales de alerta con respecto a que mi hermana saliera con su primo. Para aquellos que siguen preguntando, no, mi esposo nunca ha tenido una relación o aventura con mi hermana. Nunca ha estado solo con ella. Si algo hubiera pasado entre ellos, mi hermana no lo habría mantenido en secreto hasta ahora, lo habría hecho saber hace mucho tiempo. En cuanto a Mindy, no estoy segura de si realmente está enamorada de mi esposo o no. Su obsesión probablemente también proviene de inseguridades profundas y de la rivalidad entre hermanas a lo largo de los años. Creo que su comportamiento inapropiado hacia él tiene más que ver con competir conmigo y socavar mi felicidad. Es extraño cómo mi propia hermana se ha convertido en mi peor enemiga. Actualización 2. Mis padres han aceptado pagar por todos los daños causados por Mindy. Resulta que mi hermana fue a verlos llorando después de su ruptura y ha estado viviendo con ellos durante los últimos días. Cuando les conté a mis padres todo lo que Mindy había hecho en el apartamento de Harry, contactaron de inmediato a Harry y a sus padres para disculparse. Están furiosos con Mindy y han aceptado cubrir los costos de cualquier reparación necesaria. Mindy tiene bastante suerte de que Harry no esté presentando cargos contra ella. Los padres de Harry también me llamaron para disculparse por lo duros que fueron al principio. Admitieron que no estaban pensando con claridad en ese momento y que realmente no lo decían en serio. He elegido aceptar su disculpa con gracia, ya que entiendo cómo debieron haberse sentido después de lo que hizo mi hermana. Actualización 3. Bueno, ha pasado un mes desde mi última actualización. Para todos los que preguntan qué pasó con Mindy y si enfrentó alguna consecuencia por sus acciones, mi papá ha decidido firmemente que tiene un mes para encontrar su propio lugar y mudarse de su casa. Mi hermana nunca ha tenido un trabajo estable y siempre ha vivido con mis padres o con sus anteriores novios para obtener apoyo financiero, así que esto va a ser interesante. Mi madre también ha dejado de excusar el comportamiento de Mindy y parece haber perdido la paciencia con ella. Ambos, mis padres, parecen realmente decepcionados después de haber pagado miles de dólares a Harry por los daños que causó. De todos modos, Richard y yo estamos bien. Me siento muy aliviada al saber que mi hermana ya no formará parte de la familia de Richard.